buenas tardes, amigos televidentes. Como todos los viernes, en la hora de consuelo, la generosidad de su productora y conductora, doña Consuelo Despradel, cede al Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití esta hora. Y usualmente nos acompañamos el doctor Armando Armenteros, que preside el comité, es un médico de generaciones, con quien tengo la honra de compartir ese espacio que, como todos los viernes, comparte información relevante, analiza un poco esta situación de permanente interés para todos los dominicanos, porque ha formado parte de la construcción de la dominicanidad, una realidad insular excepcional, compartir el territorio de la isla con el estado del cual nos separamos luego de una cruenta guerra de independencia, a pesar de ser nosotros un pueblo ocupante de la isla, mucho más antiguo, puesto que la isla de Santo Domingo, colonizada inicialmente por España, fue de hecho la base de toda la conquista y colonización de todo el resto del continente, siendo la colonia más antigua. Sin embargo, ha tenido que soportar este pueblo heroico que se ha construido a lo largo de más de 5 siglos de historia. Se ha construido sobre la base de una supervivencia precaria y desafíos considerables. Es el país que más ha tenido que luchar por su autodeterminación. Excolonia cedida por su metrópoli al Imperio francés, del cual la población esclava, porque el modelo de producción era muy distinto al español, se libera con una guerra con un altísimo componente racial y que sojuzga la parte oriental de la isla, que era la antigua colonia que había sido cedida en algún momento a Francia, pero que era filohispánica, su población precaria, que había emigrado en gran parte, empobrecida, y que es sometida a las brutalidades propias de una ocupación bajo el sello del color por largos 22 años, que intenta durante todo ese transcurso anular la existencia de ese pueblo, de modo y manera que el memorial de agravios que constituye el manifiesto del 16 de enero del año 1844 refleja lo que sentía esa población dominicana con respecto a su invasor, que no obstante los esfuerzos para excluir su cultura, su lengua y hasta su religión, suprimir la propiedad privada, excluir de todo derecho a la población que no fuera negra. No obstante todo ese esfuerzo impuesto por la fuerza, esa etapa oscura, triste de nuestra historia, un largo sufrimiento de 22 años, no logró exterminar los dominicanos. Y bueno, a partir del sueño puesto en práctica por un grupo de jóvenes visionarios, pues somos lo que hemos continuado siendo hasta el día de hoy, un país soberano que en algún momento ha tenido también que luchar contra otras ocupaciones. Fuimos, de hecho, un momento de vacilación de personajes históricos muy ligados a esa gesta de independencia, buscando la protección entre una guerra, un acoso permanente, una guerra que duraba 12 años con los vecinos. Nos anexa una potencia, nuestra colonizadora primaria, España, y obviamente colocándose de espaldas a un sentimiento ya que había aprendido en el dominicano promedio, y la gesta de restauración nos devuelve la condición de un Estado soberano. Luego, para enfrentar otros desafíos en el siglo siguiente, con una ocupación militar de varios años en el año 1916 y posteriormente otra ocupación militar en el año 1965. Y durante todo ese transcurso de tiempo, desde el año 1492 hasta el día de hoy, el dominicano ha logrado rescatar sus características, su perfil como
como alguien único, un pueblo con unas características culturales muy particulares, una forma de ser muy abierta, muy orgullosa, pero al mismo tiempo muy tolerante, tremendamente generosa. Entonces esos desafíos que supone estar atrapado en un espacio insular con una nación de la cual se ha independizado y con la que tiene profundas diferencias culturales y una disparidad de desarrollo tan extrema, puesto que Haití, el hecho mismo de que su proyecto de independencia fuera fraguado sobre la base del resentimiento racial, les llevó a la destrucción de los medios de producción y una inestabilidad política permanente, esa debilidad secular de los haitianos, institucional, que les resulta difícil ponerse de acuerdo entre ellos, ha generado una larga y triste historia y un atraso que lleva varios cientos de años, más de 200 años. Entonces eso es una situación que a los dominicanos nos afecta, porque recibimos, por tanto, en razón de la disparidad de desarrollo, aunque pobres, recibimos obviamente la migración de los que son más pobres que nosotros, una migración masiva que obviamente compromete los escasísimos recursos y constituye un desafío para la búsqueda de un camino hacia el desarrollo, porque la sobredemanda de servicios públicos que requiere esta migración masiva compromete cualquier iniciativa en los campos de la salud, del desarrollo sostenible, en suma, el equilibrio medioambiental, etc. Y obviamente una situación regional en la que como países pequeños estamos bajo las fuerzas de influencia del el imperio regional, que en este caso los Estados Unidos, que ven esta zona del Caribe como un área de profundo interés, no solamente estratégico militar, sino también por los múltiples intereses económicos que empresas y hombres de negocios se vinculan a la isla. Y eso obviamente nos coloca a nosotros en el permanente desafío de también tener que sortear estos intereses geopolíticos. Nosotros también tenemos nuestros propios problemas y esta debilidad con la que la clase política afronta ese cuadro difícil, pues oscila entre políticas complacientes, temerosas y otras francamente entreguistas. ¿Qué significa para el comité aprovechar esta hora que nos da doña Consuelo Desprades? Bueno, pues traer información y analizar políticas públicas de cara a esa situación insular que va a ser permanente. Un problema migratorio, un problema de equilibrio medioambiental, un problema económico, un problema humano. Y el comité pues plantea una postura y trata de sensibilizar las políticas públicas para que la conviertan en la divisa con la cual República Dominicana puede sobrevivir sin renunciar a esas características de generosidad y de caridad que distingue y es una de las grandes, es la grandeza que caracteriza a los dominicanos, de ser solidarios con aunque tengamos poco, lo poco que tenemos, hemos sabido compartirlo. Y es que podemos seguir siendo solidarios con Haití, pero en Haití. Y eso, pues, esa postura nos coloca del lado ético del respeto y consideración hacia la tragedia del vecino, pero sin importar el problema del vecino para que nos pueda comprometer a nosotros. Si su vecino tiene problemas, usted lo ayuda en su casa. No se traiga el vecino con su problema para la suya, porque usted no va a resolver el problema. Probablemente cree otros problemas adicionales sin solucionar el primario. Y al final de cuentas eso puede comprometer incluso su propia supervivencia. Y desgraciándose dos pueblos, no se resuelve el problema de uno solo, porque eso sería un contrasentido. Entonces analizamos aquí una cantidad de cosas. Regularmente traemos muchos recortes de periódicos para analizar ese acontecer en el transcurso de la semana. Con Armando, pues hago ese contrapunto. Sin embargo, también traemos para enriquecer un poquito con información
referencias bibliográficas de textos que nos ayudan a entender lo que ha pasado y poder también colocarnos sobre la cresta de la ola y mirar más allá de lo que ocurre a nuestro lado y tratar de ver un poquito hacia el futuro, entendiendo con esta visión más amplia, esta perspectiva más amplia, toda esta dinámica de realidad insular, realidad regional y también a nivel global, como los juegos de las grandes potencias que tienen al mundo como su tablero de ajedrez, en la que se colocan fichas, se sacrifican peones, se mueven hacia aquí o hacia allá las torres y los alfiles, pues a veces llevan en esos juegos la desgracia a pequeños pueblos que son sacrificados como si fueran simples peones. Y obviamente, en el gran juego del dueño del tablero, sacrificar un peón no es nada, pero para el peón eso es un problema. Y nosotros, dentro de la República Dominicana, somos lo más importante, pero a nosotros no nos ven con ese nivel de importantización en ese gran juego. Y obviamente colocarnos en esa perspectiva nos obliga, para enriquecer esa visión, a echar manos del tema académico y del pensamiento de intelectuales. Traemos, por lo tanto, de vez en cuando información sobre el libro, no porque queramos darle una cátedra a nadie, sino de la manera más simple, tratar de llevar esa información, porque el conocimiento es la principal herramienta que tiene el ser humano para poder afrontar los desafíos de la supervivencia. El conocimiento es lo que permitió a los hombres salir de las cavernas y crear los logros extraordinarios de la civilización moderna. La inteligencia es lo que permite a los pueblos sortear los desafíos para no ser exterminados por los riesgos de la naturaleza, pero también por los riesgos de la convivencia, porque también los pueblos desaparecen fagocitados por otros, exterminados por otros intereses. El ocaso de la nación dominicana es el título de un libro, de hecho, escrito por un intelectual dominicano que es parte del comité, que es Manuel Núñez, que ha estado aquí, a quien tuvimos hace unas semanas, estuvimos analizando una obra extraordinaria que se puso en circulación hace poquito tiempo, es La autodestrucción. Es un libro estupendo que invitamos a adquirir. Él estuvo en esta semana recién transcurrida en la ciudad de Nueva York, pues también poniendo en circulación la obra allí. Y algunos de los aspectos que señala Manuel en su libro, pues es algo de lo que nosotros hacemos también, vamos a decir, doctrina en el comité. En uno de los capítulos de su obra, el que se llama La destrucción de la independencia de 1844, pasa de analizar toda la gesta de supervivencia militar de la República Dominicana en su lucha de separación de Haití, los desafíos de la actualidad, en donde la autodeterminación de la República Dominicana, la protección o fortalecimiento de los confines, de los perfiles que definen la dominicanidad, tiene que ver no solamente con un tema de integridad territorial, tiene que ver un tema de definición de los perfiles de la identidad sociocultural de la dominicanidad. Si usted documenta como nacional una población extranjera, terminan diluyéndose las características propias de ese Estado-nación, que termina sometido a los designios de otros intereses vinculados más bien a una visión distinta, cultural, espiritual. Eso le ha pasado a todos los países que han utilizado políticas equivocadas del manejo migratorio o de la política cultural. Esto en Europa está aconteciendo, aunque el fenómeno migratorio es algo muy propio de la especie humana. De hecho, es la especie que más ha progresado en el planeta, ha domesticado el planeta completo. Pero, obviamente, en la estructuración de ese comportamiento de especie, el ser humano también tiene otras características de comportamiento. Es gregario, forma colectivos que parten de la familia y terminan convirtiéndose en estados, pasando por el tema de la tribu, el tema de la gens, el tema del colectivo y luego
con todo lo que tiene que ver con la autodeterminación. Eso es un tema permanente. Lo que está pasando en España acerca de si los catalanes tienen o no una homogeneidad cultural, civilizacional, que les permita autopercibirse como una nación que necesite un palio propio, una bandera propia y separarse de esta federación, por llamarlo de alguna manera, porque es una estructura jurídica que no es propiamente federada, se llama, es una monarquía con un Estado plurinacional, el Reino de España. No obstante, en la autonomía, ellos no encontrar quizás la satisfacción de esos intereses particulares, pues el darse una separación y crearse un Estado propio es algo que no parece cuajar suficiente en Cataluña. Entonces, bueno, de cara a los dominicanos, ¿cómo debemos manejar el tema de la migración? ¿Cómo debemos manejar el tema cultural? ¿Cómo manejar el tema de la integridad territorial? ¿Cómo debemos manejar las políticas públicas en todas y cada una de las facetas, de las dimensiones de la vida digna y del progreso y la realización individual y colectiva? Entonces, en su libro, Manuel Núñez señala, en uno de sus capítulos, que los desafíos de la autodeterminación y la independencia en República Dominicana pasan por algunos aspectos. El desafío de la mudanza del territorio al territorio dominicano de la población haitiana. Y uno de los temas con los cuales nosotros permanentemente llamamos la atención a las políticas públicas tiene que ver con lo que ha sido el más torpe programa de regularización migratoria que haya llevado gobierno alguno desde el año 1844. El país ha contado con una cantidad de normativa que ha ido evolucionando con el tiempo. Luego, en segundo lugar, está el tema de la supervivencia de las estructuras jurídicas que permitan la integridad del territorio, el reconocimiento internacional y finalmente, y es de lo que vamos a tratar todo el programa, la preservación del relato histórico. Entonces, el resto del programa de hoy va a tener un invitado de lujo. Es Leonardo Conde. Ya habíamos traído el libro en 2 tomos que se puso en circulación ayer jueves, La historia de la nación dominicana. Entonces, vamos a pedirle a la dirección que cumplamos con los compromisos comerciales de la hora de consuelo y no se nos vayan porque van a conocer al autor y vamos a hablar de esta maravilla de obra que se puso en circulación ayer. Hasta ahorita. Amigos, gracias por continuar en esta hora de consuelo, que como todos los viernes cede al Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití. Hoy viernes cumplimos con la promesa hecha la semana anterior de traer a Leonardo Conde. Leonardo Conde, doctor en Economía y doctor en Derecho, decano de Economía de la UNFU, y con quien me une una amistad de décadas. Puso en circulación ayer una obra voluminosa, impresionante, los 2 primeros tomos de su historia de la nación dominicana. El acto fue anoche en los salones del Salón Max Enrique Jureña de la Universidad Nacional Pedro Enrique Jureña, y ya la obra está disponible en la librería Cuesta. Pero, dicho eso de entrada, vamos a conocer y hablar un poquito de este libro con su autor. Leonardo, bienvenido. Muchas gracias, Juan Miguel. Leonardo, ¿por qué de la nación dominicana es esta obra historiográfica? Mira, había una obra de historia sobre el pueblo dominicano, que es la de Franklin Franco. Hay obras de historia de la República Dominicana, que es la de Marrero Aristi.
Yo entendí y entiendo que este país es una nación y era una nación. Ya se proclamó oficialmente el 27 de febrero del 44, pero ya tenía todas las condiciones de ser una nación antes de eso. De manera que no podía hablar ya simplemente de pueblo, no quería hablar de república, porque uno de los planteamientos míos en la obra es que realmente no existe una república. Había un proyecto de formar una república independiente, que ese proyecto era el proyecto de Juan Pablo Duarte y de sus compañeros, pero posteriormente ese proyecto abortó en gran medida por las acciones de un grupo que nunca creyó en que podíamos tener una nación independiente. Y ese grupo estuvo encabezado en su momento por Tomás Bobadilla y Pedro Santana. Bueno, de hecho, el primer proyecto de constitución que prepara Duarte, un poco descorazonado, él lo rompe. Sí, correcto. Hay un proyecto de constitución que Santana, usado por Bobadilla, Bobadilla le dice: jefe, usted no puede gobernar el país con una constitución así, y la modifican con una famosa cláusula que prácticamente la convierte en una dictadura. Así es. En pocas palabras, ¿República Dominicana es un Estado-nación en tu visión histórica? Yo estoy convencido, sí, que es un Estado-nación. ¿Por qué? Vamos a una definición muy simple, sacada del diccionario, sin profundizar. ¿Qué es una nación? Es el grupo de habitantes de un país regido por un gobierno. Aquí ya desde el 27 de febrero del 44 ya teníamos un gobierno que estaba rigiendo al grupo de los habitantes de la parte este de la isla. Ahora, vamos a una visión más profunda. Para que una nación pueda perdurar, tiene que haber una serie de rasgos comunes. Rasgos respecto a quizá la menos significativa raza, costumbres, que es quizás la más importante, idiosincrasias, modos de producción que varían, idioma y espiritualidad. Hay un sentido de identidad en esencia. Y el sentido de identidad de los dominicanos se palpa donde quiera que uno vaya. En estos días, yo vi en un suplemento cultural de un diario, cuando usted ve que con cierta obsesión un intelectual dominicano le coge con publicar una serie de artículos de página completa, es porque en cierta manera hay una inseguridad, se sienten desafiados por un planteamiento muy sólido que hay que buscar la manera de banderillar y hasta de denostar o reducir. Sin mencionar el autor, porque no vamos a caer en lo mismo, esto no es una conversación en la que nos interese hablar de hombres, sino de ideas. Se te reclama en el último de esos artículos que tú no mencionas la nación haitiana, como si no hablaras de eso. Y yo que he estado leyendo la obra, que me tienes acostándome tarde leyéndola. Del preámbulo del libro. Claro, hay algo ahí que no se habla de la nación haitiana. ¿Qué opinión te merece esa afirmación? Bueno, imagínate, cuando tú ves que desde el preámbulo del libro se menciona la nación dominicana y a todo lo largo del libro, entonces tú ves que hay un interés que no es genuino, no hay verdaderos cuestionamientos a la obra, sino un interés malsano de acabar con la obra por acabar con ella, no sé obedeciendo a qué interés. Pero una pregunta, ¿tú consideras que la República de Haití también es un Estado-nación? Pero claro que sí, eso es evidente. Precisamente uno de los principales peligros para la nación dominicana, contra la cual tuvimos que luchar durante años, y todavía una de las principales amenazas, es la existencia de una nación en la parte oeste de la isla, que es Haití, que todo el tiempo ha querido dominar esta parte de la isla. Todo el tiempo. De hecho, el único Estado imperial de las Américas, es decir, con una constitución imperial. Correcto. Llegó a tener. Sí, llegó a tener correcto, a principios del siglo XIX. La obra tiene dos Zuluk, sí, el emperador Zuluk.
Y Christoph. Y también Christoph antes de se él, declararon correcto, también correcto. inspiradores. ¿Por qué la obra tiene solamente 2 tomos? ¿O es que hay un tercero? No, faltan tomos. Porque yo veo- Yo estoy trabajando ahora en el tercer tomo, que es algo que yo define la autocracia de Trujillo. El segundo tomo llega hasta el momento en que Trujillo se juramenta como presidente Hasta de la el año República en 1930, Y- 16 de y- agosto. Y el tercer tomo abarcará lo que yo llamo la autocracia de Trujillo. Y luego habrá un cuarto tomo, me imagino. ¿Llegará hasta la Si yo contemporaneidad? llego hasta entonces. Claro que sí. Una pregunta, Leonardo. A ver, sabiendo que la obra va a posteriormente ser completada con otros volúmenes, en estos 2 hay una división del año 1844 hasta el 1879 en el primer volumen. Yo diría que es antes del 44. Sí, porque Es estuve los viendo preparativos los de la preparativos, proclamación. obviamente, Realmente anteriores. 37, 38, Exacto. 40. ¿Por qué eliges el 1879 como el primer? ¿Y qué balance? Simplemente por el volumen. Únicamente, sí, Correcto. es algo que me pregunté. Sí, porque es correcto. no encontré es el una volumen. explicación. No, Dije, bueno, no. pero esto es arbitrario. No, si esas 2 obras se hubieran podido reducir en uno solo, hubiera sido hasta ahí, ¿no? Sí, bueno. Es simplemente un poco Había un problema arbitrario. también, sí, de impresión, porque esta obra tiene el primer tomo casi 800 páginas. Sí, es correcto. Y la segunda igual. Yo no podía seguir añadiéndole más páginas a eso. Bueno, entonces... Es lo mismo con la autocracia de Trujillo. ¿Voy a abarcar los gobiernos posteriores a Trujillo? ¿Hasta dónde? Eso depende. ¿Hasta ¿Qué dónde? lleva a un economista y abogado a embarcarse en una obra historiográfica? Mira, eso comenzó primero como un libro de historia económica dominicana. Esa era la idea que yo tenía y comencé de esa manera. Y me di cuenta que en el curso de la enseñanza que los estudiantes míos no sabían nada de la historia dominicana. Entonces, cuando yo estaba impartiendo una materia que se llamaba, o todavía se imparte creo, problemas económicos dominicanos, me dije, pero bueno, si no saben la historia de su país, ¿qué es lo que yo estoy haciendo entonces hablando de estos modelos en República Dominicana? Yo consideré que era más importante para ellos conocer la historia de su país. Sin embargo, no parece la obra escrita por un economista. Porque hay mucho de jurídico. Es algo que, obviamente, Sí. yo desde el campo del derecho detecto inmediatamente Sí, sí. que hay mucho la presencia del jurista. Hay fundamentalmente la disección de las estructuras jurídicas que Sí, pautaron los correcto, es distintos periodos históricos. Es correcto. No, hay, por supuesto, mi formación jurídica, hay cosas así, sobre el resumen de la Constitución. Así es. El juicio que se le hizo a José Joaquín Puello para fusilarlo. Pero también hay, sobre todo en el tomo 12, el capítulo 27 está dedicado enteramente a la transformación del panorama económico. Porque mi No he llegado ahí todavía. pensamiento particular, no, y ya en el primer capítulo tú ves algo de eso, porque yo entiendo que los acontecimientos sociales y políticos están en gran medida condicionados por la evolución socioeconómica fundamental. Una pregunta, ¿tú entiendes que la dinámica económica, el modo de producción, Condiciona. es un elemento crucial para determinar la vereda que han transitado ambos estados? Aunque no estableces una comparación, pero te pregunto obviamente Sí, porque has sí. hecho una disección del campo histórico, pero con estos 2 enfoques, el económico y el jurídico. Y aunque no haces un contraste durante toda la obra de lo que está pasando en Haití, pero ya haciendo un balance, ¿tú entiendes que eso fue definitorio de la construcción de los 2 estados que tenemos, que hoy Sí, yo habitan la entiendo, isla? yo entiendo que sí, pero hay un elemento que tiene que ver mucho con eso, porque estamos hablando de lo económico a lo interior de este país, pero hay que ver también lo económico a lo exterior, porque en este país influye mucho la injerencia de las potencias extranjeras en la evolución del país. Tú vas a ver ahí que hubo todo el tiempo una incidencia de esas potencias extranjeras por entender lo que yo llamo influencia, incluirlo en la zona de influencia, vía anexión al principio, vía protectorado
y luego todo eso culminó en el 16 en una ocupación militar. Ambas partes de la isla. Correcto, correcto. Las dos partes, correcto. Y otros países. Sin embargo, y aunque... ahí no vale. No he llegado a esa parte en el tomo 2, porque todavía estoy en el primero. Adelántame un poco. Luego de la ocupación norteamericana en ambas partes de la isla, obviamente se generan dos fenómenos históricos correcto. distintos en ambas partes. Es decir, a la desocupación militar de la isla por los norteamericanos deja dos regímenes distintos en ambas partes, correcto. con sellos distintos. Pero eventualmente terminan en lo mismo. En Haití había más apariencias de democrática, pero eventualmente Tenio Vincent se convirtió en dictador. En el tiempo que nos queda en un balance final, esas disparidades en algún momento podrán ser superadas tanto como para lograr la utopía de una federación isleña en ambas partes. Eso depende, yo creo que... Prismar apostó a eso, Leslie Manigá hace 10 años también lo propuso, y hay un consejo binacional Quisqueya que parece que... Una federación. Una federación, sí, con proyectos binacionales. A mí me parece que los intereses son muy opuestos. Mira, ese tema yo no lo trato ahí, lo trato con más profundidad en el tercer tomo de la isla, porque ya traté cómo se desembocó en principio en lo que se llama el corte, la matanza del año 37. Que cumple 50, por cierto, se cumple un aniversario de esos 90 años. Ok. Mira, hay diferencias fundamentales. Los haitianos son una nación diferente. Ocupan menos de la tercera parte de la isla. Ocupan el doble de la población. Sus terrenos no tienen la fertilidad que tienen los nuestros. Sus industrias no son tan productivas como los nuestros. Es lógico que ellos quieran venir para acá y eso implicaría que no existiría ya nuestra nación. Leonardo, quiero agradecer que hayas aceptado nuestra invitación. Lástima que no tengamos más tiempo. El reloj es un tirano en televisión. Pero quiero comprometerte para otros programas, para tratar temas específicos a la luz de tu obra. Felicidades a los amigos televidentes, adquieran la obra, está en librería Cuesta desde ayer, y el lunes doña Consuelo Despradel estará con todos ustedes en su hora acostumbrada de la Hora de Consuelo. Muchas gracias por acompañarnos y feliz fin de semana.